Bien, eh, buenas tardes para todos, bienvenidos una vez más a esta clase del libro del Génesis. Para el día de hoy vamos a abordar el capítulo número uno del libro del texto de la Génesis o el Génesis, titulado Caracteres de la Revelación Espírita. Yo he preparado con antelación las diapositivas, me voy a disponer en este momento ya a compartir mi pantalla con ustedes y iniciamos este recorrido sobre este tema que es bastante interesante. Es un capítulo muy importante. Recuerden que hace 8 días, cuando hicimos la clase de la introducción, allí vimos que el maestro Allan Kardec hacía mucho énfasis en este capítulo y por tanto pues es natural que nosotros pues sigamos estas indicaciones del maestro Allan Kardec y nos centremos en lo más importante a rescatar de este capítulo, que es como el abrebocas de todo lo que se viene más adelante y que vamos a empezar a contemplar. Bueno, entonces me dispongo en este momento ya a compartir mi pantalla con ustedes. Bien, entonces este capítulo primero se titula Caracteres de la Revelación Espírita. Aquí encontramos una serie de preguntas en las cuales el maestro las plantea, digámoslo así, para de esta manera adentrarnos en este tema, básicamente, de los caracteres de la revelación espírita, básicamente sobre el espiritismo. Esta serie de preguntas nosotros ya, digámoslo así, que en lo que llevamos avanzado de estos textos, en el estudio de estos textos, bien sea el libro de los espíritus, el Evangelio según el espiritismo, eh, el libro de los medium y el libro del cielo y el infierno, pues ya podríamos estar en capacidad de ir respondiendo estas preguntas a simple vista, al menos por un sí o por un no. Y voy a en este momento hacer la lectura de estas preguntas y ustedes traten de mentalmente, yo las voy a ir contestando, digámoslo así, en lo posible. ¿Qué dice acá el maestro Allan Kardec? ¿Es posible considerar al espiritismo como una revelación? La respuesta es sí. En tal caso, ¿cuál es su carácter? ¿Sobre qué se funda su autenticidad? ¿A quién y de qué forma ha sido hecha? ¿Cierto? Eso lo vamos a ver a lo largo de este capítulo. ¿Es la doctrina espírita una revelación en el sentido teológico de la palabra? Podríamos decir sí, afirmativamente. Cuando decimos sentido teológico es que viene de Dios. Continúa diciendo el maestro, es decir, ¿es el resultado de una enseñanza oculta llegada del más allá? Podemos responder sí. ¿Es susceptible o no de sufrir modificaciones? La respuesta es sí. Al entregar a los hombres una verdad elaborada, ¿no tendría por efecto la revelación impedirles hacer uso de las facultades al ahorrarles el trabajo de la búsqueda? La respuesta en este caso sería un rotundo no. ¿Cuál es la autoridad de los espíritus para enseñar si no son infalibles ni superiores a los humanos? Entonces, nosotros ya lo hemos visto en el libro de los espíritus y en el libro de los medios, cuando hablamos de hablamos acerca de la escala espírita y nos dimos cuenta que los espíritus son de diferente orden. ¿Para qué sirve la moral que predican si es la misma que Cristo enseñó? ¿Listo? ¿Tiene necesidad el hombre de una revelación? La respuesta sería sí. ¿No es capaz de encontrar en sí mismo, en su conciencia, todo lo que necesita para conducirse? La respuesta sería no. Tales son las preguntas que debemos contestar. Esto es lo que dice el maestro Allan Kardec. Algunas de las que yo he leído, ustedes notarán que yo no las respondí. Se pueden responder, pero obviamente pues nos alargaríamos mucho y necesitamos avanzar en este tema de este capítulo primero, caracteres de la revelación espírita. Acá yo escogí esta imagen, la traje precisamente porque la encontré muy pertinente. Ustedes la ven ubicada aquí al lado derecho de la diapositiva. Dice, se titula Etapas de la revelación. Y dice, Dios se revela por etapas, pasos
o momentos, dados de manera progresiva para que el hombre capte más fácilmente su actuar en la historia. Y de hecho es así. La revelación nos vamos a dar cuenta que no se va a dar toda de una vez porque los seres humanos no estamos preparados para recibir toda esa información. Entonces, por eso se ha ido dando paso a paso y momento a momento, en una forma paulatina, en una forma progresiva, precisamente para que los seres humanos podamos captar más fácilmente todo este tipo de información. Aquí el segundo numeral dice, a esta manera de actuar se conoce como revelación espírita. Perdón, revelación divina. se me cruzaron los cables ahí. A esta manera de actuar se conoce como revelación divina. Y ya vamos ahorita a ver qué es la revelación divina y por qué nos atrevemos a hablar de revelación divina. Vamos a pasar a la segunda diapositiva. Esta segunda diapositiva está titulada Significado y sentido de la palabra revelación. Vamos a ver qué significa ese término, de dónde proviene el término revelación. Yo encontré que traté de completar de todas maneras la etimología que nos coloca aquí el maestro Allan Kardec, es decir, el origen de la palabra revelar. Esto no quiere decir que hubiera estado incompleta, simplemente pues yo lo que hice fue buscar la última versión que se encuentra en internet pues para tratar de actualizar esta partecita con respecto al origen de la palabra revelar. Entonces encontré que la palabra revelar viene del latín revelare, que significa quitar el velo. Está formada por un prefijo, que es el prefijo re, cuyo significado sería hacia atrás o sería de nuevo, de ahí por ejemplo la palabra repetición, ¿sí? Repetición, y también puede significar respeto. Si ustedes han notado, la palabra reverendo comienza por re, entonces todo se podría dar esos tres tipos de conceptualizaciones de la palabra, de ese prefijo re. Y la segunda parte, es decir, el sufijo, vendría siendo velum, la palabra velum como tal, que significa tela o cortina. Y en su sentido figurado, más usual, significa descubrir, hacer conocer una cosa secreta o desconocida, o en otras palabras, como destapar algo que estaba cubierto, que estaba tapado. El carácter esencial de toda revelación, nos dice aquí el maestro Allan Kardec, es que debe ser auténtica, o si no, pues no sería revelación. Revelar un secreto es hacer conocer un hecho. Si es falso, no habrá ningún hecho. Obviamente, pues no se estaría revelando nada que sea valedero, en otras palabras. Y no habrá tampoco, si el hecho es falso o no se puede comprobar, pues sencillamente no habría una revelación como tal. Nos dice aquí que cuando una revelación es desmentida por los hechos, ya no sería una revelación. Y si intentáramos hacer que esa revelación fuera atribuida a Dios, como nosotros ya sabemos los atributos de Dios, sin embargo eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo, en el capítulo número 2, que vamos a hablar acerca de Dios. Sabiendo que Dios no miente y Dios no engaña, pues si encontramos que ese enunciado o esa teoría o esa hipótesis o esa revelación que nos han dicho es falsa, pues ya por ende podemos deducir que no proviene de Dios, no puede emanar de él. Y significaría que estaríamos ante una concepción de origen humano, o sea, es una invención, o como decimos nosotros así vulgarmente, es pura carreta, o sea, es inventado por alguien, más no tiene un sustento. El decir que venga de Dios, sí hemos comprobado que es falsa esa revelación. Bien, acá de otra parte, el maestro Allan Kardec hace referencia a los maestros, es decir, a los profesores, y dice el maestro que el papel que desempeña el profesor con respecto a sus alumnos, ¿cierto?, es exactamente igual al de un revelador. ¿Por qué? Porque sus alumnos
obviamente vienen a su clase y no tienen un conocimiento previo, hasta ahora vienen a aprender algo nuevo, viene a que se les revele ciertos conocimientos, pueden ser en matemáticas, en física, en química, en ciencias naturales, bueno, lo que sea. Entonces, dice aquí el maestro Allan Kardec que ese maestro o ese profesor estaría enseñando a aquellos que no lo saben, es decir, a sus alumnos, ¿cierto? Y la vital importancia de esto es que si estos alumnos no tuvieran ese maestro, pues obviamente les tocaría o tendrían que buscar esos conocimientos por su propia cuenta, lo cual les tomaría demasiado tiempo. Entonces démonos cuenta que es como un legado que se va transmitiendo de generación en generación y así es como la humanidad ha ido progresando en el campo del conocimiento, en ese saber, digámoslo así, en ese saber no solamente científico, sino en ese saber popular, eh, básicamente. Nos dicen aquí que ya que la ciencia es una obra colectiva, ¿sí? Porque es el producto de muchos siglos. Muchos de los inventos que gozamos nosotros en la actualidad, pues tuvieron sus inicios o sus gérmenes a finales del siglo XVIII, siglo XIX, inclusive en el siglo XX. Mucha de la tecnología de la que gozamos nosotros, por ejemplo, en este momento, y por la cual nos estamos comunicando, la Internet, pues tuvo sus orígenes en la Segunda Guerra Mundial y vino a hacerse cristalizado a finales de los años 80 y en la década de los 90, básicamente la Internet, ¿cierto? La misma radio, por ejemplo, fue básicamente a finales del siglo XIX que se vino a cristalizar y ya en el siglo XX se pudo gozar enteramente de esa invención que fue la radio. Entonces, todo lo que tiene que ver con la ciencia, pues es el producto, nos dice aquí el maestro Allan Kardec, de muchos siglos, es decir, de hombres que ya se han dedicado a hacer esa investigación, a hacer esos descubrimientos o esos inventos y los han legado a la humanidad y se ha ido transmitiendo y es lo que llega para que lo podamos aprovechar. Gracias a todos estos hombres que han tomado su trabajo de hacer sus investigaciones, ¿cierto? Pues vienen a ser sus sucesores quienes la van a aprovechar. En este caso, por ejemplo, nosotros, el ejemplo que les colocaba a ustedes acerca de la tecnología, pues nosotros somos los que estamos aprovechando esos esfuerzos que en su momento hicieron estos hombres hace varias décadas atrás. Entonces, cuando ya estos inventos o este tipo de conocimiento de carácter científico ya se ha revelado, pues tiene un carácter y es reconocido por la mayoría de los seres humanos o de los hombres en la actualidad como hechos, y esos hechos, pues, digámoslo así, vendrían a ser hechos científicos y de otra parte vendrían a ser hechos morales como tal. Y también entra en el campo de las ciencias físicas y metafísicas, digámoslo así. Y todo se debe obviamente al trabajo del ser humano, del hombre, y que él ha ido legando a aquellos que no lo conocen y se ha ido transmitiendo de una generación a otra. ¿Qué nos dice aquí el maestro Allan Kardec con respecto a esta parte de la revelación? Él dice que existen dos tipos de reveladores, un revelador de primer orden y un revelador de segundo orden. Y él dice que el profesor solamente está enseñando aquello que él mismo ha aprendido. Muchas veces el profesor está enseñando algo que él no ha podido experimentar, pero que obviamente él sabe que tiene un sustento científico porque lo avalan obviamente otras investigaciones. Entonces, en este momento, cuando el profesor enseña esa teoría, lo que está haciendo es el papel de un segundo revelador. Eso, o sea, es un revelador de segundo orden. Mientras que el genio, el inventor, aquel que hace el descubrimiento o aquel que hace la investigación y la cristaliza en un invento, digámoslo así, ese sería el revelador primario o el revelador de primer orden, básicamente. Entonces dice aquí Allan Kardec que ese hombre de genio vendría a ser como aquel que crea la luz que poco a poco se va expandiendo. Y aquí hace un cuestionamiento, dice que ¿dónde estaría la humanidad sin el trabajo de estos hombres que en su momento se han tomado el trabajo de hacer estas investigaciones y de legarles a la humanidad el producto de sus inventos, ¿verdad?
Entonces dice ahí, ¿dónde estaría la humanidad si no existieran estos hombres que aparecen de tiempo en tiempo? Y vamos a ver más adelante dónde surgen esos hombres de genio, cómo se originan y por qué son tan importantes en el factor de la revelación. Acá en esta imagen que hay al centro de la diapositiva, ustedes ven aquí en la parte superior, dice las Sagradas Escrituras, primera revelación de Dios. Ya vamos a ver por qué. Ahí queda eso como una especie de incógnita en el aire. Bien, vamos a pasar a la tercera diapositiva y aquí vamos a encontrar y vamos a hablar precisamente de esos hombres de genio. ¿Por qué se les considera genios a estos seres humanos y qué los hace tan diferentes del resto de la humanidad? Entonces, la diapositiva se titula Grandes genios de la humanidad. Dice, ¿cómo definir a un hombre de genio? ¿Por qué son hombres de genio? Y aquí el maestro Allan Kardec básicamente nos dice que la mayor parte de estos genios traen al nacer facultades. Esas facultades o esos conocimientos innatos los traen consigo al momento de nacer, es decir, no los han adquirido en esta existencia actual. Y eso precisamente es lo que los hace salirse del fuera del común. O sea, que los hace que desde muy temprana edad, desde sus primeros años de vida, se muestren tan diferentes a los demás seres humanos que habitan en su contexto, digámoslo así, o en su entorno social, o en su entorno familiar. Y precisamente por eso sobresalen y muchas veces pueden ser tildados de fenómenos o tildados de seres extraños o de seres muchas veces son mal comprendidos y sufren en sus primeros años de vida o en su infancia, sufren de pronto el acoso o sufren decepciones grandes. Pero generalmente ya nosotros como espíritas sabemos que son seres humanos que traen ese conocimiento, son espíritus muy adelantados. Entonces dice aquí Allan Kardec que para el común de la gente, pues son seres que son seres humanos porque obviamente nacen, viven y mueren como todos los demás, ¿verdad? Pero cuando las personas se dan cuenta que tienen una inteligencia fuera de lo normal, tienen un nivel de comprensión y un nivel de acción en la parte mental que es fuera de lo normal, pues dice aquí Allan Kardec que si nosotros nos uniéramos a los materialistas, pues para los materialistas estos genios o estos hombres de gran ingenio, de gran invención, pues ellos dirían simplemente es que la suerte los ha dotado de un cerebro mayor, ¿sí? de un cerebro mucho mejor, de un cerebro de mayor tamaño y de mejor calidad que del resto de la humanidad, ¿verdad? Y dice Allan Kardec aquí, inclusive hace como una especie de sarcasmo, que dice que si eso fuera así, entonces sería como considerar una lechuga que es de mejor calidad porque es más grande y más fresca, ¿verdad? Entonces, o sea, la lechuga salió grande y es muy fresca, entonces es una lechuga de buena calidad, pero porque la suerte, la naturaleza la hizo así. Eso sería como ponernos en la postura de los materialistas. Y dice Allan Kardec que también por parte de los espiritualistas, que son todo lo contrario de los materialistas, los espiritualistas, ¿qué diría esta corriente filosófica de los espiritualistas? Pues ellos dirían desde su punto de vista que Dios les ha dotado de un alma mucho mejor, ¿cierto? Que de la del resto de los mortales. Entonces esa sería la explicación que daría el común de la gente. Y dice aquí Allan Kardec que estas dos posturas, tanto la de los materialistas como la de los espiritualistas, pues son carentes de toda lógica, ¿cierto? Y si nosotros la atribuyéramos bien sea a la una o a la otra, terminaríamos diciendo que Dios sería un ser injusto, sería un ser parcial, o sea que tiene preferencias con algunos de sus hijos y a los demás, pues nos dejó desheredados, digámoslo así, básicamente. Entonces dice aquí Allan Kardec que la única solución racional para este problema reside en la preexistencia del alma y en la pluralidad de existencias. Nosotros como espíritas ya sabemos que estamos ante un espíritu que ha vivido mucho tiempo, no solamente en este planeta, sino en otros planetas, y trae precisamente todo ese cúmulo de conocimientos y eso es lo que lo hace diferente de los demás.
Entonces la conclusión que podemos sacar de los hombres de genio es que son seres humanos que han vivido más tiempo, no en esta existencia, sino en la sumatoria de varias existencias. Son espíritus muy antiguos que tienen mucha trayectoria y que esa trayectoria pues es, digámoslo así, lo que ellos han ido atesorando de existencia en existencia y por eso tienen más terreno ganado. Y ellos antes de renacer pues ya son espíritus adelantados y generalmente vienen con esa misión. Ellos toman ese trabajo para poderlo cristalizar en el plano físico y ellos más que nadie saben que precisamente es la misión de ellos es la de venir para enseñar, para dejar ese legado para los demás. Entonces dice Allan Kardec, si la providencia divina, ¿sí?, la asistencia que da Dios a través de los espíritus superiores se hace hacia todas las criaturas, hacia todos los seres humanos, ¿cierto? ¿Por qué no podemos admitir que existan espíritus que sean destinados por parte de Dios precisamente con ese objeto de venir a ayudar, aprovechando esa superioridad que ellos tienen en conocimientos, en habilidades que ya han desarrollado a lo largo de diferentes existencias y que es lo que los hace que sean hombres de genio, digámoslo así? Entonces, no podríamos dudar acerca de ese cuestionamiento de que obviamente vienen por parte de Dios y han sido designados con esa tarea. El papel básicamente de estos grandes genios pues viene a ser la de enseñar a los hombres, de ayudarles a adelantar y ellos precisamente lo hacen porque primero que todo antes de reencarnar asumen esa responsabilidad, asumen esa misión de venir y algunos tienen que luchar aparte de eso de traer, como yo les decía hace un momento, tienen que luchar contra la incomprensión de los demás de pronto en sus primeros años de vida o ¿por qué no? Ya en su vida adulta a veces son tildados de fenómenos, muchas veces las ideas que ellos traen no son bien aceptadas, inclusive muchos de ellos se han vuelto famosos después de su misma desencarnación, después de haber muerto, es que se vuelven famosos y es cuando esas generaciones futuras vienen a sopesar todos esos adelantos que ellos dieron o esos aportes que dieron a la ciencia, a la filosofía, a todos los campos del saber y es cuando se les viene a sopesar la importancia tan grande que tenían estos espíritus. Acá nos dice Allan Kardec que Dios permite la existencia de estos reveladores, ¿cierto?, que traen verdades científicas y obviamente si traen verdades científicas pues también han habido reveladores que traen verdades de la parte moral, ¿cierto? Recuerden ustedes que hay dos líneas de adelantamiento en el ser humano o en los espíritus básicamente. Esas dos líneas de adelantamiento son la parte intelectual, ¿cierto? Y la otra es la parte moral. Entonces, como hay dos líneas de adelantamiento, los espíritus también son comisionados para traer esos conocimientos y revelar esas verdades, no solamente en la parte científica, sino también en la parte moral como tal. Y obviamente cada uno de estas dos ramas del conocimiento, no solamente la parte científica, sino la parte moral, pues han ido aportando elementos esenciales para el progreso de toda la humanidad. No solamente de nuestro planeta, sino obviamente de todo el universo y toda la humanidad que puebla a lo largo y ancho el cosmos, el universo como tal. Dice aquí que estos genios, las ideas muchas veces de esos genios perduran a través del tiempo, se sostienen a través del tiempo y es lo que hace que ellos se conviertan como en especies de estrellas fulgurantes que dejan ese destello y que a futuro todavía sigue influenciando a generaciones futuras, ¿cierto? Y ahorita lo vamos a ver cuando analicemos esta imagen que yo coloqué arriba donde ustedes pueden visualizar diferentes personajes. Cómo estos hombres de ciencia han ido generando grandes cambios, han traído conocimientos nuevos y han cambiado en muchos de ellos los destinos de la ciencia, de las artes, bueno, etcétera, etcétera. Y han cambiado obviamente los destinos de la misma humanidad. Obviamente hacia el progreso, empujando la humanidad hacia el progreso como tal.
Entonces, desde ese punto de vista, dice Allan Kardec que estos vendrían siendo como especies de misioneros o de mesías que reciben esa tarea de venir y cristalizar y ayudar a la humanidad a progresar. Es como empujoncitos que se le van dando a la humanidad. Entonces, las cosas nuevas que enseñan a los hombres, estos espíritus superiores o estos hombres de genio, digámoslo así, digo superiores porque están más adelantados que el común del promedio de los espíritus que reencarnan en el planeta Tierra. Entonces, hace que estas revelaciones sean de mucha importancia para la misma humanidad. En esta imagen que ustedes ven al centro, aquí hay varios personajes y que son catalogados en la actualidad como hombres de genio, como hombres de una inteligencia fuera de lo normal y que con sus aportes obviamente cambiaron la perspectiva de la humanidad y ayudaron al adelanto y al progreso de la misma humanidad. Ahí vemos arriba en la parte izquierda, superior izquierda, donde estoy moviendo el cursor, ustedes ven a este personaje. Ese es Leonardo da Vinci, un personaje muy importante que vivió en la plena Edad Media, entre el siglo XIV y XV. Leonardo da Vinci hizo muchos aportes, no solamente a las artes, a la escultura también, a la pintura, sino que también hizo aportes a la medicina. Fue uno de los primeros hombres que tuvo la oportunidad de diseccionar un cadáver, hacer una necropsia, lo que llamaban antiguamente una autopsia, y poder descubrir cómo estaba conformado un ser humano al interior, básicamente. Y influenció mucho, inclusive dio las bases para muchos inventos. Entre esos ustedes saben, por ejemplo, el traje de buceo, el helicóptero, y es considerado uno de los precursores de la aviación también, porque diseñó, como ingeniero que era y como arquitecto, hizo muchos aportes. Vemos ahí enseguida al señor Albert Einstein, que como dicen no necesita presentación, sabemos la calidad de espíritu, de origen judío. Tuvo que huir de Alemania en la Segunda Guerra Mundial y refugiarse en Estados Unidos, y es considerado uno de los hombres más inteligentes del siglo XX. Aportó en la parte de física, como físico que él era, aportó la teoría de la relatividad. Enseguida hay otro físico también muy importante, Isaac Newton, a quien se debe la teoría de la gravitación, la teoría general de la gravitación, y también un hombre bastante inteligente. Ustedes leen la biografía de él, se van a dar cuenta que era un hombre muy instruido y muy inteligente. Ahí enseguida tenemos a Beethoven en la parte derecha superior. Después, en la misma línea de izquierda a derecha, tenemos a Stephen Hawking, uno de los hombres que marcó también las ciencias con respecto a la astronomía y el tratar de descubrir lo que es el universo como tal. En la parte de física, premio Nobel de física, y un hombre muy inteligente a pesar de ese karma tan violento que traía, que a sus 24 años quedó cuadraplégico y no podía hablar, y él mismo se ideó un sistema para poder formar los impulsos cerebrales en voz. Tenía una voz como especie de robótica y se comunicaba a través de un computador. Muy inteligente también. Vemos enseguida, ahí donde tengo el cursor, a Galileo Galilei, inventor del telescopio y hombre que aportó mucho a la ciencia, en especial a la astronomía. Enseguida tenemos a Mozart también, inclusive Mozart tuvo la oportunidad de Allan Kardec de interactuar ya como espíritu desencarnado y en las sesiones espíritas, y vino a hablar de su vida en el planeta Júpiter. Eso ustedes lo encuentran en la revista Espírita. Tenemos después a Charles Darwin, a quien se debe la teoría de la evolución de las especies. Más abajo tenemos a Hegel, después tenemos a Miguel de Cervantes Saavedra, después tenemos a Nikola Tesla, uno de los hombres más incomprendidos. Inclusive a él se debe la invención de la radio, que se la dieron a Marconi, y después en el año 2004 le dieron póstumamente, rectificaron y dijeron que no, que era Nikola Tesla el inventor de la radio.
Entonces se demoraron como 104 años en otorgarle a él esa invención de la radio, que aún todavía hoy en día es uno de los medios de comunicación que ejerce mucho poder y mucha influencia en la humanidad. Y obviamente en la parte del conocimiento y del saber. Tenemos después aquí a Bill Gates, uno de los genios del siglo XX. A él debemos prácticamente los computadores modernos, porque los primeros computadores eran como casas y ya después se fueron diseñando. A él se debe no solamente la transformación de los computadores en la parte del hardware, en la parte física, sino sobre todo en el nivel de los sistemas. Él fundó su empresa Microsoft, que es una de las empresas todavía muy potentes en el mundo en la invención y renovación de la tecnología a nivel de computadoras. Y aparte de eso, él diseñó Windows, que es lo que la mayoría de la humanidad usamos. Tenemos abajo al lado izquierdo a Sócrates, tenemos a Leibniz, uno de los matemáticos e inventores más grandes que dio el siglo de las luces, en el siglo XVIII. Tenemos después a Federico Samuel Hahnemann, inventor de la homeopatía. Y por último tenemos a Nicolás Copérnico. Todos ellos hombres de ciencia, y démonos cuenta que cada uno en su momento y con sus aportes han influido en el curso de la humanidad. Continuamos. Vamos a hablar ahora, ya hablamos de los grandes genios, vamos a hablar ahora de los grandes profetas y los grandes mesías, o profetas y mesías. ¿Por qué es necesario hablar de esto? Porque obviamente vamos a hablar para adentrarnos en el campo de la revelación divina, tenemos que hablar precisamente de los profetas. Entonces dice aquí Allan Kardec que en el sentido especial de la fe religiosa, la revelación se aplica más a las cosas puramente espirituales. Ya vimos los aportes que han hecho estos hombres de genio a la parte científica, ¿cierto? A la parte tecnológica y que han transformado la humanidad. Ahora vamos a ver qué hombres de genio han influenciado en la parte espiritual y en la parte moral a la humanidad. Entonces dice que aquellas cosas espirituales o que son puramente espirituales es la que el hombre generalmente no puede conocer por sí solo, porque obviamente escapan al alcance de sus propios medios para poderlos someter a un escrutinio o someterlos a una especie de experimentación, ¿cierto? Y esto escapa muchas veces a sus mismos sentidos como tal. Y este conocimiento, pues Dios, nos vamos a dar cuenta que ha destinado, que se ha revelado a todos los demás seres humanos por medio de estos hombres. Estos hombres especiales, nos vamos a dar cuenta que son seres muy especiales también, así como lo hay hombres de genio, pues también estos profetas y estos mesías pues han sido hombres de una vital importancia para la humanidad. Dice aquí que en ese caso la revelación siempre se hace a hombres privilegiados, llamados profetas o mesías. Son ellos quienes reciben esa información de primera mano y se han comisionado para que ellos sean los reveladores a la humanidad, ¿cierto? Estos enviados por parte de Dios, y pues sabemos que vienen por parte de Dios, pero no directamente de Dios, pueden venir de la jerarquía de espíritus superiores, de los espíritus más elevados, pues comisionan a estos espíritus precisamente por sus conocimientos y por su capacidad de poder desempeñar este tipo de misiones para que ellos puedan transmitirla a los demás seres humanos. La revelación considerada desde este punto de vista obviamente implica una pasividad absoluta, dice aquí Allan Kardec, que pues obviamente toca aceptarla sin una especie de control, sin un examen, sin una especie de discusión. Eso no quiere decir que nos vaya a ser sometida a la lógica y la razón. O sea, no por ende que no la podamos, al recibir este tipo de revelaciones por parte de estos profetas o de estos mesías, no quiere decir que pues entonces la vamos a creer a pie juntitas, sino que podemos aplicar por parte nuestra la lógica y la razón. Y eso es lo que precisamente hace la doctrina espírita. Estos reveladores, profetas
y Mesías a lo largo de la historia pues se han constituido en reveladores que de cuando en cuando han reencarnado, obviamente comisionados por, digámoslo así, por el comando superior, por parte de Dios y de las grandes huestes de espíritus superiores, para venir y ayudar a los seres humanos en la parte moral, para que el ser humano vaya adelantando, van ido dando también esos empujoncitos, como lo dan en la parte científica, pues también lo dan acá en la parte moral, y obviamente estos seres humanos pues vienen con esa comisión, con esa misión de traer ese tipo de conocimiento. Ellos básicamente lo hacían de acuerdo a se han reencarnado en diferentes épocas, de acuerdo, el mensaje que han traído, pues obviamente ha sido modulado, ha sido adaptado al pueblo al que venían a enseñarle, que venían a transmitirle ese conocimiento, ¿cierto? Porque eran espíritus más superiores, pero no podían, por ende de ser superiores, pues transmitir un mensaje que no fuera entendido por el común de la gente. Entonces ellos obviamente venían y lo enseñaban al pueblo, tenían que adaptarse al carácter particular de ese pueblo para poderlo hacer. A medida que estos espíritus fueron desempeñando estas tareas, pues fueron despertando en los seres humanos, en esos espíritus reencarnados o encarnados, fueron instaurando esa semillita y esos gérmenes del progreso que más tarde fueron floreciendo, y una de esas grandes labores pues es la que ha venido desempeñando el cristianismo en la humanidad. Hay que hacer aquí la aclaración que no solamente el cristianismo es como tal digámoslo así, el único que se ha tomado este trabajo, sino también ha habido otros mesías, han habido otros profetas que han reencarnado en otras partes del planeta Tierra y también con misiones muy similares a las de que en su momento pues vino a desatar el cristianismo como tal. Cuando se habla de cristianismo, pues estamos hablando de el Maestro Jesús hacia acá, digámoslo así, el Cristo, ese título que se le designa al Maestro Jesús, obviamente en esa labor y en esa transformación cristiana que ha generado en la humanidad. Pero también han habido profetas y han habido mesías que han encarnado en otras partes del planeta con misiones también de adelantar en la parte espiritual y en la parte moral. Así tal es, por ejemplo, como Siddhartha Gautama Buda en la India, por ejemplo, y que dio origen a una de las religiones que ha sido también de las más extendidas, el budismo como tal, que se extendió por toda Asia, llegando inclusive a Japón, a Corea, etcétera. Y otros más que han reencarnado, por ejemplo, en la antigüedad, por ejemplo, Zoroastro, que reencarnó en la Babilonia antigua, Antulio en la antigua Atlántida, Imhotep, que reencarnó en el antiguo Egipto 3000 años antes de la venida del Maestro Jesús. Entonces han sido muchos hombres también que han sido nombrados y comisionados por parte de la providencia divina para dar esta asistencia y estos mensajes. Hay otros, por ejemplo, Lao Tse en China, Confucio también, muchos hombres que han hecho sus aportes, y si uno mira el discurso de ellos es muy similar al discurso del Maestro Jesús. Entonces, todas este tipo de comunicaciones y revelaciones que han hecho estos espíritus, pues han influenciado en la humanidad y han hecho que la humanidad también adelante en la parte moral, en la parte espiritual como tal. Y dice aquí Allan Kardec que esa función de estos espíritus es la de hacer y adelantar a la humanidad de tal manera que a futuro todas esas diversidad de creencias que existen, de religiones, digámoslo así, o de formas de concebir la providencia y de concebir a Dios, pues vayan finalmente a fundirse en una sola, ¿cierto? Y de esa manera, pues, exista una sola creencia, sin hablar obviamente del tema de religión, sino que exista una sola creencia y sea uniforme en todo el planeta como tal. Dice aquí Allan Kardec que el común de los seres humanos a lo largo de la historia pues ha utilizado
muchos de los dogmas de las religiones como un instrumento de dominación para los demás seres humanos. Y es lo que yo les decía a ustedes en otras ocasiones, el trabajo que ha hecho la iglesia o que hizo y desempeñó la iglesia católica cuando cayó el Imperio Romano, y la iglesia católica ya existía durante el Imperio Romano. Recuerden ustedes que con el emperador Constantino surgió la adopción del cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, y estos hombres astutos por no demás, pues obviamente se cambiaron a esa nueva religión y instituyeron una de las o crearon una de las instituciones más poderosas, que ha ejercido control social, político, religioso, pues se metía en todos los campos, digámoslo así, y que influenció mucho a la humanidad después de la caída del Imperio Romano, y a ello se debe que la humanidad hubiera entrado en ese periodo de oscurantismo que se vivió durante la Edad Media. Obviamente la iglesia a la cabeza de estos hombres pues utilizaron precisamente esa religión o esa creencia, esa fe de las personas como un instrumento de dominación. Y tan es así que muchos hombres fueron llevados a la hoguera por solamente haberse atrevido a decir, no, es que la fe no es así, o las creencias no son así, o el mundo no funciona así, o la creación no es así, y de una vez los llevaban a la hoguera y se les hacía un juicio, y que fue una de las cosas que más generó controversia, obviamente en el siglo XX, cuando se empezaron a destapar todas estas cosas que hizo la iglesia a lo largo de la historia de la Edad Media. Y por eso el Papa Juan Pablo II pidió perdón a la humanidad, sobre todo por todo lo que hizo la Santa Inquisición en nombre de Dios, y las torturas y las horroridades que hicieron ellos con muchos seres humanos en ese periodo tan oscuro de la humanidad. Dice aquí Allan Kardec que este papel de los profetas, ¿cierto? Obviamente tentó a muchos seres ambiciosos que buscaron sacar partido de esto, y así fue como surgieron una multitud de pseudo reveladores o pseudo mesías que decían, no, yo también soy profeta y crean en mí. Entonces se indilgaban infinidad de teorías o de revelaciones, supuestas revelaciones, y hicieron obviamente que muchos seres humanos pues lo siguieran o creyeran en sus falsas afirmaciones. Obviamente ellos explotaron esa credulidad y lo hicieron muchas veces para saciar su orgullo, muchas veces llevados por la rapacidad, rapacidad en el sentido de beneficiarse económicamente de eso, de sacar provecho o sacar partido de esto, o de generar cierto tipo de influencias, o muchas veces por pereza y querer vivir a expensas de los demás, digámoslo así. Todo esto aquí lo está diciendo el maestro Allan Kardec, viviendo cómodamente estos falsos profetas a expensas de sus engaños y de sus supercherías. Dice Allan Kardec que el mismo cristianismo no se vio librado tampoco de estos parásitos, dice él, ¿sí? Y por eso es que él dice que es importante que nosotros consultemos el capítulo 21 del Evangelio según el Espiritismo, donde dice aquí que se hace referencia precisamente a estos falsos cristos y a estos falsos profetas como tal. Es importante que nosotros no solamente aceptemos el trabajo tan importante y el papel que han jugado los profetas, sino que también hay que tener en cuenta que han existido falsos profetas y que el Maestro Jesús también en su momento en el Evangelio lo pronosticó. Aquí en esta imagen que ustedes ven tenemos ejemplo de 4 profetas grandísimos que han pisado el planeta Tierra. Aquí en la parte superior izquierda tenemos al profeta Elías. Recuerden ustedes que Elías desencarnó y más tarde vino a reencarnar como Juan el Bautista, digámoslo así, el primo en segundo grado del Maestro Jesús, y que terminó siendo decapitado, porque él, siendo el profeta Elías, mandó ejecutar, y él mismo participó ejecutando a los profetas de Baal, cercenándoles el cuello, degollándolos, y parte de su débito kármico fue reencarnar como Juan el Bautista
y se le decía bautista porque bautizaba con el agua del río Jordán y pues terminó siendo decapitado para reajustar su karma. Del lado derecho pues vemos ahí al que no necesita presentación, tenemos al Maestro Jesús, que más que profeta obviamente desempeñó el trabajo de profeta. Ustedes si leen el Evangelio van a notar que él también dejó predicciones y que se están cumpliendo al pie de la letra, se han cumplido sobre todo a partir del siglo XIX y siglo XX hacia acá, se han venido cumpliendo esas predicciones del maestro con una impresión bastante precisa, digámoslo así. En la parte inferior izquierda ustedes ven ahí a Juan, es el discípulo más querido o más consentido del Maestro Jesús, es Juan el apóstol, Juan el evangelista, también conocido con ese nombre, y que después de la partida del Maestro Jesús, él se le vino a desarrollar esa mediunidad y a través de unas visiones fue que él vino a escribir el libro del Apocalipsis o de la última gran revelación. Y del lado derecho tenemos a Michel de Nostradamus, un hombre muy importante en la Edad Media en Europa y que pues sabemos que es la reencarnación del profeta Isaías del Antiguo Testamento. Michel de Nostradamus también hizo, no solamente en el Antiguo Testamento, predijo la venida del Maestro Jesús y lo predijo con una claridad impresionante. Yo les he dicho a ustedes, uno de los pasajes más famosos del profeta Isaías es cuando habló del Hijo del Hombre y que dijo que montaría en un pollino de asna y sus alimentos serían leche y miel, queriendo decir que iba a ser vegetariano. Entonces hizo una anunciación de la venida del Maestro Jesús básicamente 1500 años antes de que viniera el Maestro Jesús, lo dijo el profeta Isaías. Y ese profeta vino a reencarnar en la Edad Media como Michel de Nostradamus y que ha hecho predicciones que se han cumplido también y hay estudiosos que se han tomado el trabajo de investigar todo esto. Entonces démonos cuenta que estos han sido grandes hombres, no solamente son los únicos, hay muchos profetas en el Antiguo Testamento, en la Biblia nosotros tenemos profetas mayores y profetas menores, y entre los mayores pues hay unos de mucha importancia. Continuamos. Aquí vamos a entrar ahora a hablar de estos profetas y estos mesías y nos vamos a dar cuenta que son mediums, ¿ok? Dice Allan Kardec que comienza esta parte con una pregunta diciéndose, ¿hace Dios revelaciones directas a los hombres? ¿Sí? Y dice él mismo respondiéndola, dice, esta pregunta no podría responderse con un sí, pero tampoco se podría responder con un rotundo no. De tal manera que no es imposible que Dios haya hecho revelaciones a los seres humanos, ¿cierto? Pero no es necesario que los haga directamente él, lo puede hacer a través de espíritus, de los espíritus más superiores que vienen y hacen las revelaciones a estos espíritus que van a reencarnar después y van a revelárselo al común de la gente, de tal manera que por ahí es que viene esa forma como estos espíritus que están muy cercanos a Dios y que, digamos así, por su perfección y por su adelanto, pues pueden percibir directamente el pensamiento divino y lo pueden transmitir a los inferiores para que esos a su vez lo pasen a los que van a desempeñar el trabajo como profetas o como mesías y traigan obviamente instrucciones para ayudar a adelantar a los encarnados. Entonces, según la jerarquía y según el grado de sabiduría, pues estos espíritus traen sus ya instrucciones preconcebidas, obviamente, y estos conocimientos pues los van a revelar después a los demás seres humanos. Y es lo que ha sucedido con todos estos profetas mayores y menores del Antiguo Testamento, digamos así, estas sagradas escrituras. Para nosotros como espíritas, pues nada de esto tiene de extraño, digámoslo así, porque ya hemos visto cómo se generan estos fenómenos en el libro de los mediums, sabemos qué es lo que participa ahí el periespíritu como tal, que participan los fluidos, el fluido, participa ahí el fluido animalizado, el fluido universal, en todo este tipo de fenómenos. Entonces para nosotros no es nada extraño,
¿sí? Y sabemos cómo se establecen este tipo de comunicaciones entre encarnados y desencarnados, y que estas comunicaciones, pues finalmente estos espíritus encarnados, que son los profetas, reciben estas instrucciones y las pueden transmitir después. ¿Cómo las reciben ellos? Pues ya sabemos de diferentes modos. Algunos lo pueden hacer por inspiración pura, digamos así, que como que se concentra y recibe esa influencia directa del pensamiento de los espíritus superiores, digámoslo así, la inspiración como tal. Algo otros lo hacen por audición, ¿cierto? Tienen mediunidad auditiva y escuchan la palabra de los espíritus. Otros lo hacen por la visión, son medium videntes, ¿cierto? Entonces en visiones, en apariciones o también en sueños también se presentan estas revelaciones como tal, o también en estado de vigilia. Hay muchos relatos con respecto a todos estos fenómenos que están consignados en el Antiguo Testamento, por ejemplo en el Éxodo, en el Génesis, donde dice que aparecieron dos ángeles o se manifestaron, por ejemplo, a Abraham. En su momento recibió la visita de dos ángeles y vinieron a hacerle anunciaciones y cosas, ¿no? Entonces, todo esto son fenómenos que la doctrina espírita estudia en el libro de los medios, y que nosotros podemos ya empezar a entender que sí realmente son hechos reales. Tanto en la Biblia como en el Evangelio y los libros sagrados de todos los pueblos, ¿sí?, se encuentran numerosos ejemplos de estas revelaciones, que era lo que yo les estaba diciendo a ustedes ahorita. Y obviamente estas revelaciones se hacen por parte de espíritus encarnados o reencarnados, y que pues no son otra cosa más que mediums. Pueden ser mediums sensitivos, auditivos, videntes. Bueno, cualquiera de los tipos de mediunidad se pueden servir estos espíritus superiores para traer esas comunicaciones. Aquí el maestro Allan Kardec hace una aclaración que debemos tener muy en cuenta, y es que esto no quiere decir que porque los profetas y los mesías hayan sido mediums, todos los mediums vayan a ser reveladores, ¿ok? Obviamente dice aquí el maestro Kardec, pero esto no significa que todos los mediums sean reveladores, y menos aún que sean intermediarios directos de Dios o de sus mensajeros. ¿Listo? Sí, los profetas y los mesías son mediums, han sido mediums, pero no quiere decir que por ese hecho todos los mediums sean reveladores o sean profetas. ¿Listo? Porque ya sabemos que hay diferentes grados de mediunidad y diferentes grados de espíritus reencarnados. Continuamos. Vamos a hablar acerca del primer gran revelador, y en especial para nosotros como espíritas, el primer gran revelador vino a constituirse en Moisés. Si nosotros nos hemos tomado el trabajo de leer el Antiguo Testamento, pues sabemos de la importancia de Moisés, los hechos históricos que se relacionaron en su vida, mediante los cuales él estuvo involucrado, y cómo él vino a liberar al pueblo de Israel que estaba cautivo allí en Egipto bajo el periodo del emperador, del faraón Ramsés III, y cómo vino a actuar precisamente a través de Moisés la mano de Dios, y cómo vino a obrar. Dice aquí básicamente Allan Kardec que la importancia de Moisés como revelador, pues es una, digámoslo así, tiene una gran relevancia, porque es una revelación de carácter netamente divino. ¿Por qué? En Moisés se reúnen los dos campos. Una revelación por parte de él con respecto a los seres humanos que venía de él mismo. Y hubo otra revelación divina que también se la dio a los seres humanos de su época, que está cristalizada en los 10 mandamientos, o lo que se conoce comúnmente como el decálogo. Esa palabra a mí siempre me cuesta trabajo. Como el decálogo. Decálogo, que quiere hacer referencia a 10. El tratado de los 10. ¿Listo? De los 10 mandamientos. Entonces, dice aquí que lo que era de carácter netamente humano, que encontramos básicamente en los 5 primeros textos de la Biblia, lo que era de carácter netamente humano, esa ley del talión de ojo por ojo y diente por diente, y ese código legislativo que sacó Moisés, pues nada de eso ha subsistido hasta nuestros días, digámoslo así, y pretender aplicar ese código penal de Moisés
o esa ley del Sinaí, como se conoce comúnmente, pues sería un absurdo. Más lo que sí ha sobrevivido y a pesar de que transcurrieron muchos siglos y hasta la actualidad, es precisamente los 10 mandamientos, que se constituyeron como ese faro para la humanidad y que el mismo Maestro Jesús vino a reafirmar. Y si ustedes analizan esos 10 mandamientos, nunca van a cambiar, siempre van a ser de una vigencia completa. Y ahí es donde uno se da cuenta que no es de origen humano, sino es de origen divino. El resto de ese código penal que ideó obviamente Moisés para un pueblo atrasado, para un pueblo bárbaro, un pueblo salvaje aún, un pueblo que era muy promiscuo, que tenía unas costumbres muy atrasadas, ¿cierto? Pues obviamente tenía que hacer ese código penal fuerte para esas conciencias aún muy atrasadas. Más sin embargo, eso es la parte netamente humana que no sobrevivió al paso de los siglos y cayeron en desuso esas leyes. Pero las que están consignadas en los 10 mandamientos sí subsistieron, sí sobrevivieron, y eso precisamente es lo que hace que sea de carácter divino, básicamente. Entonces, esa es la importancia de Moisés como el primer gran revelador para nosotros como cristianos y para nosotros como espíritas, el reconocer ese trabajo tan importante que vino a desempeñar Moisés como tal. Entonces nos dice aquí Allan Kardec que Cristo y Moisés son los dos grandes reveladores que cambiaron la faz del mundo, ¿sí? Influenciaron a la humanidad a futuro, digámoslo así, no en la época que vivieron, sino después, las generaciones futuras. Y en ello reside precisamente que esa misión era de carácter divino, ¿cierto? Porque si hubiera sido puramente humana, no hubiera poseído la fuerza que ha tenido. Démonos cuenta desde Moisés hasta acá y démonos cuenta desde el Maestro Jesús hasta acá, y todavía ejerce gran influencia en la humanidad. Entonces dice Allan Kardec que solo los espíritus puros reciben esa misión de transmitir la palabra de Dios. Hoy sabemos que estos espíritus están lejos de ser todos perfectos y que algunos intentan aparentar lo que no son. Por eso es que el apóstol Juan dijo en su momento en su primera epístola, en el capítulo 4, el versículo 1, dijo el apóstol Juan, dijo: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Listo? Entonces, es como una advertencia que hace aquí el Juan el Evangelista con respecto a las comunicaciones con los espíritus. Y más nosotros como espíritas, pues eso está consignado en el libro de los medios, cuando se habla acerca de la identidad de los espíritus. Continuamos. Vamos a ver que la doctrina espírita tiene un doble carácter de la revelación espírita. ¿Por qué es tan importante tener en cuenta esto? Porque ya vimos que cómo se ha ido dando esta revelación, que se da en la parte científica, que se da en la parte moral, y que hay hombres de genio, tanto en la parte científica como también en la parte moral. Los de la parte científica pues los llamamos científicos, hombres genios, digámoslo así, y en la parte religiosa y en la parte moral pues los llamamos profetas o los llamamos mesías. Pero ¿eso qué quiere decir? Que la doctrina espírita tiene un doble carácter. No es que tenga como una doble moral, no tiene nada que ver con esto, sino que tiene un doble carácter. Y básicamente ese doble carácter es: por un lado está la revelación divina y por el otro lado está la revelación científica. La revelación divina, porque básicamente esa llegada de esos conocimientos ha sido de una forma providencial, ha venido del más allá, ha venido de los planos superiores, obviamente por los espíritus encargados, y que se la han transmitido a seres reencarnados, considerados como profetas básicamente, y esta enseñanza impartida por estos espíritus que han sido encargados por parte de Dios de revelar a los seres humanos todas estas cosas que estarían ignoradas si no se hubieran hecho en su momento, pues obviamente el ser humano no podría sin esta ayuda haberlas descubierto, hubiera tardado muchos siglos en poderlas descubrir, más de los siglos que ya han pasado, digámoslo así. Entonces por eso es importante que tengamos en cuenta que esa revelación ha sido por parte de Dios, ha sido autorizada y dada por parte de Dios
a los seres humanos, obviamente en el momento que ya estaban preparados para recibirla, obviamente. Y por el otro lado, la revelación tiene un carácter científico, ¿sí? Porque esa enseñanza no es privilegio de un individuo en especial, sino que ha sido traída por estos espíritus y dada a la humanidad sin ningún tipo de interés, para que todos podamos hacer uso de ella, para que todos podamos beneficiarnos de precisamente de eso y la podamos adelantar en otros campos. Por ejemplo, algunos han sido precursores en un campo y de ahí han partido otros hombres de genio y han ido desarrollando nuevas invenciones, nuevos descubrimientos, nuevas teorías, nuevas hipótesis que han ido adelantando a la humanidad a lo largo de la historia. Entonces, ese trabajo de búsqueda, de observación, lo que básicamente implica el método científico, pues no ha parado. Y el ser humano en ese aspecto, aquí dice Allan Kardec, puede aplicar su juicio, puede aplicar su libre albedrío y tiene el completo control de sí mismo para poderlo hacer. Dios le permite que pueda ejecutar todo lo que esté a su alcance, a su inteligencia, para que pueda ayudar a descorrer ese velo y descubrir las cosas nuevas para el beneficio del resto de la humanidad. Eso es lo que básicamente caracteriza la revelación espírita, ese origen, dice aquí al maestro Allan Kardec, lo que básicamente caracteriza a la revelación espírita es que su origen pertenece a Dios, la iniciativa a los espíritus y la elaboración es obra del ser humano, del hombre, como tal. Continuamos. Vamos a, este cuadro yo lo he diseñado, aquí están consignadas las tres grandes revelaciones para nosotros como espíritas y que pues a futuro, pienso yo, llegará el día en que la mayoría de los seres humanos que pueblan este planeta pues vengan a reconocer y a aceptar estas revelaciones que nosotros, para nosotros pues ya es un hecho, digámoslo así. Este cuadro se titula Moisés, el Maestro, Jesús y el Espiritismo son las tres grandes revelaciones. Dios es el lazo mediante el cual permanecen estrechamente unidas. La primera revelación, pues ya dijimos, está personificada en Moisés. Como profeta reveló a los hombres la existencia de un Dios único, un Dios soberano, un Dios creador de todas las cosas. Promulgó el decálogo, o sea, las 10 mandamientos. Promulgó también la ley del Sinaí para el pueblo en ese momento. Creó las bases de una fe verdadera. Y como hombre fue un legislador de su pueblo, él creó su código penal, digámoslo así, y se constituyó en la fe primitiva para ese pueblo que era aún muy salvaje, muy atrasado, pero que obviamente ese pueblo, a medida que se fue depurando, pues sobre todo estos 10 mandamientos, este decálogo, se fue expandiendo por el mundo entero. O sea que esa fue la primera revelación. La segunda revelación está personificada en el Maestro Jesús, básicamente en Cristo. Él tomó esa antigua ley de Moisés que estaba consignada en la Sagrada Escritura y la depuró, digámoslo así, sacó a un lado lo que era transitorio, lo que era netamente humano y solamente rescató lo que es de carácter divino, ¿sí? Entonces hizo ese trabajo y básicamente pues ese legado del Maestro Jesús constituye una verdadera revelación. Y se constituyó en la piedra angular para nosotros como cristianos. Esa piedra angular, es decir, sobre la piedra sobre la que se sustenta todo el edificio, ¿cierto? El Maestro Jesús nos vino a brindar una nueva visión, no a pintar un Dios diferente al que nos había brindado Moisés. Para Moisés, Dios tuvo que pintar a Dios para que ese pueblo, que era una conciencia todavía muy primitiva, pues tuvieran miedo de ese Dios. Entonces lo pintó como un Dios terrible, un Dios celoso, un Dios vengativo, un Dios que riega la tierra con sangre humana, un Dios que ordena masacres y exterminio de pueblos enteros. Y dice ahí inclusive que de niños, mujeres y ancianos, etcétera. El Maestro Jesús vino a decir, no, eso ya pasó, eso fue en el pasado, vino a hablar de un Dios diferente, de un Dios clemente, un Dios soberanamente justo, un Dios bueno, un Dios misericordioso, ¿cierto? Lleno de mansedumbre, lleno de misericordia, que perdona al pecador arrepentido y que juzga a cada cual según sus obras. Recuerden ustedes la parábola del hijo pródigo. Básicamente es eso el Dios que nos vino a pintar el Maestro Jesús. Y finalmente tenemos la tercera revelación, que es la del espiritismo,
consagrado y anunciado por el Maestro Jesús. Dice aquí que el espiritismo, teniendo su partida en las mismas palabras de Cristo, así como Cristo partió de las de Moisés, pues el espiritismo tiene que partir de las de Jesús, las del Maestro Jesús. Y ahí es donde se constituye en una doctrina como tal, la doctrina en la doctrina cristiana, básicamente es lo que sustenta la doctrina espírita. Obviamente esta doctrina del espiritismo no está personificada en ningún individuo, mientras las dos anteriores estaban personificadas en Moisés, en la persona de Moisés, en la persona de Jesús. El espiritismo no está personificado en nadie, es una revelación colectiva, dada por muchos espíritus a la vez. ¿Y qué vino a aportar? Pues básicamente vino a aportar acerca de la vida futura, la revelación de que habían muchos mundos, que había un mundo invisible que nos rodeaba, poblado de espíritus. Vino básicamente a descorrer ese velo y a darle un futuro, una esperanza al ser humano, y es lo que se vino a constituir en ese consolador, y que vino a cumplir las promesas del Maestro Jesús cuando anunció a ese consolador, que dijo, y vendrá el consolador que os hablará de mí y de las cosas que os he hablado, más aún de las que no os he hablado. Y eso es lo que ha hecho, básicamente. Dice, ese espíritu de verdad será el gran consolador, y realmente se ha constituido en eso la doctrina espírita, porque da consuelo, básicamente, con respecto a la vida futura, con respecto a las penas y a los goces que esperan al ser humano si se porta bien o si se porta mal. Continuamos. En esta diapositiva, ya vamos a terminar el tema. Esta diapositiva se titula El espiritismo confirma el evangelio. Es algo que aquí en este capítulo primero el maestro Allan Kardec hace mucha referencia con respecto a esto. ¿Por qué? Porque es, digámoslo así, como lo que se ve cristalizado en el libro de El Evangelio según el espiritismo. Dice, el espiritismo, lejos de negar o de destruir el evangelio, lo que hace es llegar a confirmarlo, a explicarlo, a demostrar que todos esos fenómenos mediante los cuales, tanto en el Antiguo Testamento como en el evangelio, es decir, en la vida de nuestro Señor Jesucristo, los podemos entender básicamente si partimos de toda esa fenomenología que explica la doctrina espírita en el libro de los Medios. Básicamente esa es la importancia. Entonces, desde ese punto de vista, el espiritismo viene a confirmar al evangelio, viene a ratificarlo y viene a decir, sí, así sucedió, así pasó. Pero nos explica y lo desmitifica, quita todo eso que es como misterioso, como milagroso, y deja algo que es netamente real, digámoslo así, que se acerca más a la ciencia que a cualquier otro tipo de superchería o de mala comprensión, digámoslo de esta manera. Entonces, esos fenómenos que podrían, sin la doctrina espírita, parecer algo inadmisible o algo que podría ser imposible de suceder, que por eso es que muchas veces los científicos chocan con esos milagros del evangelio, porque obviamente no les hayan sustentación, no le hayan una explicación lógica o a través de qué o cómo funciona precisamente esos fenómenos. Pues es que ellos no lo comprenden y por eso no lo admiten y rechazan no solamente al evangelio, sino rechazan también al espiritismo sin estudiarlo siquiera. Entonces, si esos científicos aceptaran y estudiaran la doctrina espírita, podrían, digámoslo así, navegar por ese texto del evangelio y podrían comprender y aceptarían todo este tipo de fenómenos que suceden aquí y que pues a simple vista tienen un carácter alegórico, un carácter como incomprensible, digámoslo así, porque es como llevado o hablado como si fuera en otra especie de lenguaje. Entonces, es eso básicamente. Entonces, el espiritismo posee ese carácter, aparte de que confirma la parte fenomenológica del evangelio, tiene un poder moralizador, el mismo espiritismo, digámoslo así, como que ayuda y colabora en esa misión del evangelio de moralizar. El espiritismo lo hace aún mucho más efectivo, porque explica los fenómenos y hace que la gente no crea simplemente por dogma, sino que crea porque realmente comprende y entiende cómo es que suceden las cosas y cuáles son las consecuencias de todos estos fenómenos desde el punto de vista
práctico para el ser humano como tal. Enseña los destinos de las almas, qué está bien, qué está mal, ¿cierto? Nos brinda una comunicación clara, habla en un lenguaje que es entendible por todo el mundo, no está dirigido solamente a científicos, ni está dirigido solamente a seres especiales, o simplemente se habla al espíritu, al nivel de la conciencia de los seres humanos. Entonces, esa es lo que nosotros podemos aprovechar por parte de la doctrina espírita, y es ese carácter y ese poder moralizador que tiene el espiritismo, que reaviva la fe y nos da esa capacidad de poder entender, y hace que los seres humanos, pues a la larga, nos constituyamos como, o tengamos esa posibilidad de podernos relacionar unos con otros, porque ya no nos vemos como, sino como seres diferentes, o de diferente clase o diferente posición social, sino que nos vemos como iguales, digámoslo así. Básicamente nos brinda esa posibilidad. Continuamos. Llegamos finalmente a la última diapositiva. Esta diapositiva se titula El momento de la revelación espírita es ahora. Este tema lo aborda aquí en este capítulo primero el maestro Allan Kardec, y básicamente dice él que la tercera revelación, es decir, el espiritismo, la doctrina espírita, llega en un momento de emancipación, es decir, en un momento de liberación, donde los seres humanos a finales del siglo XVIII estaban entrando en esa revolución intelectual, en esa liberación de ese yugo que había significado la Iglesia Católica, que había mantenido por generaciones a los seres humanos, digámoslo así, en el viejo mundo, los había mantenido como en un estado de quietud, de inercia y de opacamiento, digámoslo así, de oscurantismo. Fue ese renacer, ese rescatar de las ciencias clásicas, de la filosofía, del atomismo aristotélico, de todo este tipo de posturas de Sócrates, de Platón. Vino esa invasión por parte de los musulmanes que se extendieron por todo el norte de África y llegaron a España e invadieron, y hombres de ciencia que adelantaron la filosofía, adelantaron las matemáticas, adelantaron todo eso, irrumpió en Europa y rompió esquemas, y todo eso se le salió de control a la Iglesia Católica y no pudo seguir manteniendo ese control que tenía hasta ese momento. Ese era el momento que se estaba esperando para que llegara la doctrina espírita. Por eso dice aquí el maestro Allan Kardec que fue un momento de emancipación y de madurez intelectual, el siglo XIX, y cuando la inteligencia que ya se había ido en generaciones tras generaciones, y de estos espíritus que fueron reencarnando, llegaron una oleada de espíritus que vinieron a romper esquemas y ya dejaron de desempeñar papeles pasivos, y básicamente ya estos seres humanos llegaban y decían, yo ya no acepto nada a ciegas, yo quiero ver, yo quiero investigar, yo quiero observar, yo quiero comprender, yo quiero analizar cada cosa, pues, desmenuzadito. Entonces ya no podían, ya no iban a comer entero las teorías que decía la Iglesia Católica y que decían los filósofos del medioevo, de la patrística y de la escolástica, sino que ya dijeron, bueno, ¿qué es el universo? Venga a ver qué es lo que pasa con las estrellas, qué es lo que pasa con los planetas, dónde es que está el Sol, ¿verdad? Es que el Sol es el centro del universo, ¿verdad? Que la Tierra es el centro del universo. Entonces ya empezaron a investigar. Ese era el momento que estaba esperando para que el Consolador se cristalizara, esa tercera revelación llegara. Llegó en el momento justo, y de esta manera fue que el trabajo de estos espíritus del mundo mayor, que es a la cabeza y bajo la dirección del espíritu de verdad, pues vino a desempeñar todo este trabajo que finalmente cristalizó Allan Kardec en los 5 libros que constituyen el Pentateuco de la doctrina espírita como tal. Esto básicamente aprovechando ese trabajo que ya habían hecho otros espíritus a través de esta revolución que se fue gestando en Europa, pues obviamente estas revelaciones calaron, digámoslo así, cayeron en el momento justo y fueron apropiadas por estos hombres intelectuales, por estos hombres de ciencia, por estos hombres que, como dice el maestro Allan Kardec, el espiritismo fue aceptado no por la gente
que tenía pocos estudios, sino por gente seria, gente de gran preparación. Hoy en día pues ya llega, digámoslo así, como más fácilmente a las masas, pero quienes primero se interesaron en los hombres de más estudio. Entonces, que estaban acostumbrados a llegar a aplicar la investigación y el libre examen de las cosas. Hay una imagen que yo puse aquí debajo de ese cuadrito, que es, ustedes ven la representación de la revolución industrial y cómo el ferrocarril como tal cambió a la humanidad, cambió al mundo, y todo este desarrollo era el caldo de cultivo que estaba esperando la providencia para que la tercera revelación apareciera. Como consecuencia de esa aparición de la tercera revelación, es decir, del consolador de la doctrina espírita, pues obviamente la humanidad de ese entonces, esos espíritus reencarnados en esa Europa del siglo XIX y ya comienzos del siglo XX, pues empezaron ya eran espíritus que tenían una madurez mucho más adelantada, mucho más fuerte, más grande, y ellos empezaron ya a estudiar estos fenómenos a la cabeza de Allan Kardec, obviamente, y empezaron a mirar esto ya sin miedo, a desentrañar y quitar todo eso milagroso y a ver que eran fenómenos de la naturaleza, que eran fenómenos de la física, de la química, y empezaron a investigar cómo funcionaba, y aquí nos dicen que básicamente Dios permitió que ese velo que separaba al mundo visible del mundo invisible se corriera, se cayera, y se promulgó ya la mediunidad y se hizo más corriente, y pues obviamente ya las manifestaciones empezaron a suceder con mayor frecuencia, y las comunicaciones también. Y dice aquí Allan Kardec que es como si la humanidad espiritual viniera a conversar directamente con la humanidad corporal. Entonces, eso es otra de las grandes consecuencias de esta revelación espírita. Y finalmente tenemos, bueno, ustedes ven ahí en la parte superior, obviamente una sesión espírita, ven ahí atrás espíritus asistentes desencarnados, y ven una asistencia ahí en una mesa donde hay varios espíritus encarnados, y ahí se ve un aparato de grabación, digámoslo así, que es como el símbolo de la comunicación entre el plano espiritual y el plano material. Y otro de los caracteres, digámoslo así, de las cualidades de esta tercera revelación, tiene por objeto el poner al hombre en posesión de ciertas verdades que por sí mismo no podría alcanzar, ¿cierto? Pero que con el fin de activar ese progreso, pues el ser humano se ha ido beneficiando de esas revelaciones. Esto no quiere decir que los espíritus vengan a ahorrarnos trabajo, que los espíritus vengan a hacernos adelantar sin tener mérito propio. Simplemente nos dan las directrices, nos revelan ciertas cosas de tal manera que el resto de trabajo corra por nuestra cuenta. A nosotros, como espíritas y como seres humanos, nos corresponde estudiar esos fenómenos, nos corresponde ampliarlos, nos corresponde simplemente desarrollarlos para hacer que ese trabajo rinda sus frutos, y que pues obviamente todos seamos beneficiados de esa actividad. En la imagen que yo elegí ahí dice el progreso de la humanidad. Ustedes se han dado cuenta hasta dónde ha llegado el ser humano, que ya está intentando salirse del planeta Tierra, ¿no? Bien, y finalmente vamos a cerrar esta clase con esta afirmación que hace aquí el maestro Allan Kardec. Dice: con la seguridad de la vida futura, los espacios se pueblan hasta el infinito. El vacío y la soledad desaparecen. La solidaridad une a todos los seres antes y después de la tumba. Nace el reino de la caridad, que tiene por divisa uno para todos y todos para uno. En fin, si al terminar nuestra vida dábamos un eterno adiós a aquellos que nos son queridos, ahora les diremos hasta pronto. Básicamente, aquí en esta última frase del maestro Allan Kardec está consignado básicamente la función principal que vino a desarrollar el Consolador o la doctrina espírita. Básicamente eso, a descorrer ese velo, a demostrarnos que hay una vida futura, que el universo es nuestra casa, y que es lo que nos espera a medida que vayamos evolucionando, poder habitar diferentes ámbitos de ese infinito, de ese universo, que ya no existe el vacío, no existe la soledad, que la solidaridad debe ser la que nos una a todos los seres humanos,
antes y después de la tumba, es decir, encarnados y desencarnados, y que esa caridad que vino a promulgar tanto el Maestro Jesús, sobre la cual tanto nos insistió, y que en este momento tan crucial de nuestra humanidad, acá encarnados y que estamos vivenciando, pues ese uno para todos y todos para uno está como que por ahí embolatado, pero no quiere decir que haya desaparecido. Y de nosotros, al menos nosotros como espíritas, debemos unirnos, porque eso es una de las cosas que inclusive los detractores o los enemigos del espiritismo, de las cosas que más se aprovechan es, pues que son espíritas, pero no se ponen ni de acuerdo. Dicen por ahí que es más fácil poner de acuerdo a un grupo de loros para una foto que a unos espíritas. Entonces, que no nos suceda eso, queridos hermanos. Eso es un llamado a la atención. Y todos para uno y uno para todos. En fin, al terminar nuestra vida si vamos a decir un eterno adiós como se hacía anteriormente, ahora simplemente le vamos a decir a nuestros seres queridos hasta pronto. Bien, hasta aquí ha sido la clase el día de hoy. Espero que este tema, la forma como lo abordé, pues haya dilucidado muchas dudas, muchas inquietudes en ustedes con la lectura de este primer capítulo, Caracteres de la Revelación Espírita. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud o algo que decir, pues con mucho gusto los escucho. Ah, sí, 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 claro. Sí, obviamente, pues como primer gran revelador, ¿no? Pues para nosotros la primera revelación está personificada en Moisés. Obviamente es como, digámoslo así, el gran legislador para el pueblo de Israel, para los hebreos. Y obviamente ese legado pues llega a nuestros días como cristianos ya después del Maestro Jesús. Nosotros ya pues, pues aceptamos obviamente eh, ese decálogo eh, y la importancia de que desempeñó Moisés, aunque Moisés no, curiosamente no se le da el título de profeta, pero sí ustedes notarán cuando si ustedes leen precisamente ahí la historia de Moisés consignada en el Antiguo Testamento, a través de Moisés se hicieron muchos fenómenos, por ejemplo, lo de las 7 plagas, construir, formar o hacer, transformar su bastón en una serpiente que se deslizara por el piso y todo eso. Entonces, todo ese tipo de fenómenos los podemos dilucidar a través de la doctrina espírita y sabemos que pues tenía la mediunidad patente, digámoslo así. Bueno, entonces, no siendo más, solo me resta darle las gracias a ustedes. em, y invitarlos para dentro de 8 días al capítulo número 2, eh, que se titula Dios. Precisamente vamos a hablar de Dios y vamos a ver cómo el Todopoderoso comenzó ya este proceso de la génesis, la creación, el origen. Vamos a hablar precisamente del origen, y para hablar del origen tenemos que hablar precisamente del, del que está detrás de la obra, ¿no? Del artista, y en este caso de Dios, básicamente. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por su asistencia. Bueno, una feliz tarde, que pasen un resto de tarde muy agradable, que el Señor los bendiga y Dios mediante nos vemos en 8 días.